Hola, es un gusto poder saludarte nuevamente y pues bienvenido a este tu canal, Pasión y Propósito. Nuestro deseo es poder ir aprendiendo juntamente de lo que dice la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer referencia a muchos pasajes, pero de igual manera estamos haciendo referencia del libro Precisión en la Misión de nuestro hermano David Platt. Y específicamente el día de hoy vamos a concluir con nuestro segundo capítulo de evangelismo y conversión. Habíamos hablado de que ahora nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo ahora habita en nosotros y ahora por esta razón podemos ser testigos de las buenas nuevas de parte de Dios. Y cuando compartimos del Evangelio, de esas buenas nuevas, no lo hacemos en nuestras propias palabras, o no lo hacemos porque podemos hacerlos o porque somos capaces de hacerlos, sino por medio del poder del Espíritu Santo, quien nos habilita para hablar de una manera de tal manera podamos escupar las Escrituras y poder enseñar cuáles son estas buenas nuevas de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bueno, habiendo creído en este evangelio, llegamos a hacer una segunda parte, la conversión. Y tú dirás, ¿qué es la conversión? Para los que ya creen, pueden entender un poquito más qué es la conversión, pero vamos a dar más claridad de qué es la conversión para el que ya ha creído o para el que está a punto de creer qué es la conversión. El pastor David Platt define de esta manera: la conversión es la respuesta personal divinamente habilitada por el Evangelio en el que se apartan de su pecado y de ellos mismos y confían en Jesús como su Salvador y Señor. Yo sé que te quedaste pensando, ¿cómo es eso que es una respuesta personal pero divinamente habilitada? En el día de hoy hay muchas formas de creer, o hay muchos que creen de diferentes formas en cómo es que obtenemos la vida eterna que Dios nos ha prometido. Unos creen que es a través de las obras, que es un actuar en la que yo pueda hacer algo bueno para poder ganarme la salvación. Pero a través de lo que hemos enseñado en el capítulo 1, en la que vimos qué es el Evangelio y cuál es nuestra condición, habíamos entendido de que no es posible que pudiéramos obtenido la salvación por nuestra propia cuenta, por lo cual es un obrar completamente de Dios. Y vamos a ver por qué tiene que ser completamente de Dios. En Romanos capítulo 6, versículos 17, Pablo nos dice que éramos esclavos del pecado. No podíamos separarnos del pecado. Nos tenía completamente atrapados. Primera Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice que éramos incapaces de entender las verdades divinas y espirituales. No podíamos reconocerlas. Estábamos sumidos en el pecado. No podíamos reconocer lo divino. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Dice que éramos incapaces de obedecer a Dios y de agradarle. Primera Corintios capítulo 3, versículo 4, dice que éramos cegados al Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, dice que íbamos corriendo en la corriente de este mundo, que íbamos separados y ahí estábamos y nunca buscamos a Dios. Bueno, y después dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Efesios capítulo 2, versículo 12, dice que estábamos sin esperanza. Y si hablamos de nuestra condición, entonces, conforme se ha descrito en los versículos, éramos incapaces de obtener la salvación. Estábamos muertos en nuestros pecados y no podíamos obtener vida por nuestra propia cuenta. Por tal motivo, alguien más lo tenía que hacer. Y este es Dios.
Y podemos ver Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando estábamos separados, alejados de Dios, Cristo dio el primer paso. Él murió por nosotros. Cuando Dios prometió salvación por medio de un nuevo pacto, Él lo hizo realidad a través de la vida y obra de su Hijo, Jesús, Dios en la carne, y lo llevó a cabo desde el principio hasta el fin. Él lo llevó a cabo. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 27, y dice de esta manera: yo os tomaré de las naciones, hablando de Israel, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahí viene la parte importante: os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y os haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Viendo todos los textos, nuestra condición separada de Dios, pero también viendo el deseo de Dios para con nosotros, podemos reconocer que la salvación es un actuar divino, completamente divino, y no es o entra dentro de la capacidad del hombre. No hay sabiduría, no hay creatividad, no hay poder alguno en esta tierra que nos pueda librar de ese castigo en el que nos dirigíamos a estar en comunión con Dios. Esta es una obra completamente de parte de Dios. Entonces viene una pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi responsabilidad mía? Bueno, parte de la responsabilidad mía y tuya es creer y arrepentirnos. Esto es muy importante, creer y arrepentirnos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él predicaba de esta manera. Podemos verlo, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en estas buenas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10, es arrepentirse, es darse cuenta que somos pecadores delante de un Dios santo y experimentar un dolor de tal punto que te apartas de Él. Cuando uno realmente cree en nuestro Señor Jesucristo y se arrepiente, cambia esta forma que estamos realizando, esta forma que ofende a Dios, a una manera que no ofende a Dios, una manera diferente. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice: y como os convertís de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando habla, dice que y os convertéis de los ídolos, habla acerca de un arrepentimiento. Los hermanos en Tesalónica estaban adorando otros dioses, tenían otras imágenes, pero dice: y como os convertisteis de los ídolos a Dios. Hay un arrepentimiento, dejan aparte las imágenes para seguir a Dios. Entonces podemos resumir estos puntos o estos versículos en que creer en el Evangelio va más allá de solamente asimilar de una manera, ¿qué será? Una manera intelectual, de una manera mental. Este es Jesucristo, esta es su vida, esta es su obra, por lo cual, entiendo. Pero no solamente es entender aquí en la cabeza, sino que conlleva a un acto de arrepentimiento. Y tenemos que tener cuidado cuando solamente creemos,
Porque Santiago habla, en Santiago capítulo 2, habla de que también los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que existe Dios. Ellos hablan acerca de la obra, vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, pero no se pueden arrepentir. Por lo cual debemos que estar muy atentos acerca de que cuando creemos, nuestro segundo paso también es arrepentirnos. Y creer y arrepentirnos no es que sean términos iguales o que sean sinónimos. Son diferentes, pero deben que ir juntos. Una vez que creemos en el Evangelio, de igual manera debemos que pensar en el arrepentimiento. No pueden ir separados estos dos conceptos. El hecho de que la conversión incluye la fe y el arrepentimiento significa que la conversión necesariamente incluye una sumisión a Cristo. En el momento que creemos en Él como nuestro Salvador, de igual manera le reconocemos como nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, le debemos obediencia. Por lo cual no debemos hacer cosas que van en contra de su carácter santo, divino y justo. Dice el pastor Levi Platt de esta manera: no podemos recibir la salvación de Cristo y caminar como si nada en una vida de rebeldía, porque eso sería fe sin arrepentimiento. No podemos decir: he creído en el Evangelio, he creído en lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no cambiar. De otra manera, no ha creído realmente. Simplemente desde que de una manera intelectual lo ha hecho, pero no lo ha creído para salvación. Seguir a Cristo, muchas veces, bueno, ya creo en Cristo, lo voy a seguir, entonces voy a dejar de pecar, ya no van a pasar más pecados en mi vida. Bueno, la palabra de Dios dice que esto va a seguir pasando. Lamentablemente vivimos en una carne pecaminosa. Desde que Adán y Eva pecaron en el jardín, quedamos contaminados por el pecado. Habíamos mencionado que David dice en el Salmos capítulo 14, dice: no hay quien haga lo bueno. En el Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre. Tenemos ahora una carne pecaminosa y que constantemente desea pecar. Pero entonces, ¿qué hacemos? Si ya creímos en Cristo Jesús, si creemos en su obra redentora, ahora cuando pecamos, confesamos nuestro pecado a Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro dueño, por lo cual si cometemos un acto que ofende su carácter santo y justo, ahora voy a confesarle a Él lo mal que he hecho y me arrepiento de lo que he hecho y cambio eso malo que he hecho delante de Él. En 1 de Juan capítulo 1 habla de que si decimos que nosotros no tenemos pecado, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Pero si pecamos, dice que si confesaren nuestro pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado. Ahora tú y yo que hemos creído en el Evangelio, podemos acercarnos a Dios y pedirle perdón, y confesarnos ante Él, y pedirle perdón a Él, y Él nos va a perdonar. Ya no nos vamos a deleitar en el pecado, ya no vamos a estar bien en el pecado, porque ahora su Espíritu de Dios que habita en nosotros nos redarguye y nos instruye de tal manera que nos alejamos del pecado. Y abundando más en este tema de la conversión, algunos pueden llegar a pensar que el arrepentimiento es una acción completa del hombre. Que, bueno, Dios te habilitó para que seas salvo, o Dios te habilitó para que te arrepentieras. Pero cuando hablamos acerca del arrepentimiento, también esta es una obra de parte de Dios. Y vamos a verlo en algunos versículos. En Jeremías capítulo 31, versículo 18. He oído a Efraín que se lamentaba,
me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Nuevamente resalto esta parte: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Está hablando de un actuar de parte de Dios para que el pueblo de Dios se convierta. Dice, y entonces seré convertido. En Lamentaciones capítulo 5, versículo 21 dice de esta manera: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Nuevamente dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Es un actuar de parte de Dios. La voluntad de Dios se está llevando a cabo en el pueblo. En Hechos capítulo 5, versículo 31, dice de esta manera: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es pues el obrar de parte de Dios para que el hombre se arrepienta, para que la mujer se arrepienta de sus pecados. Concluimos que claramente el arrepentimiento no es un deseo del hombre. El deseo del hombre es ir en contra de Dios. Ya que está separado de Dios, actúa conforme a su naturaleza pecaminosa y no desea arrepentirse, no desea reconciliarse con Dios, porque no está en su naturaleza pecaminosa. Entonces actúa el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo para que Dios nos redarguya, nos instruya y nos aparte del pecado, para que nos arrepintamos del pecado, de esa ofensa que estamos haciendo en contra de Dios. Y tú pensarás, bueno, o pensaremos, bueno, arrepentirnos es una obra de Dios, pero ¿qué de la fe? ¿Acaso no es la fe también algo que yo puedo ejercer en el creer en Dios? Pero también encontramos que la fe es un regalo de Dios. No es algo que tú y yo, como si nada, estamos desviados, separados, muertos de Dios, esclavizados en el pecado y de repente, creemos ahora en Dios. Vamos a ver algunos versículos que nos darán más luz acerca de este tema. En Hechos capítulo 14, versículo 27, dice de esta manera: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, aquí en la parte importante, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En este mismo momento se estaba abriendo la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién? Dios. Dios lo está capacitando para que puedan creer en Él, en Dios. Y el texto más común y más visto acerca de la fe es Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, en cómo es que la fe no es de nosotros. Dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué entendemos a través de estos dos versículos? Que así como el arrepentimiento es un obrar de Dios en nuestras vidas, de igual manera lo es la fe. Cuando Dios nos da una vida en Cristo, una nueva vida en Cristo, abre de igual manera nuestro corazón para creer en el Evangelio. Él nos pone ese deseo en nosotros, en creer en el Evangelio y en arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir. Ahora que ya hemos visto acerca de ese tema de la conversión, de qué es la fe y de cómo es que es un obrar de parte de Dios, de qué es el arrepentimiento y cómo es el obrar de parte de Dios que me anima, que me instruye a alejarme del pecado. ¿Y cuál era mi condición anteriormente? En pecado. Viendo esto, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué son las implicaciones para mí en mi vida personal? Primeramente, si tú ya conoces acerca del Evangelio y has creído acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, muerte y resurrección, entonces proclama el Evangelio. Porque
podrá haber un convertido en el momento que tú proclamas el Evangelio. Si tú no proclamas el Evangelio, no va a haber, porque no estás compartiendo del Evangelio. Nadie puede ser salvo solamente por ver. Nadie puede ser salvo simplemente porque vio la naturaleza. Tiene que haber alguien que transmita el Evangelio, alguien que proclame del Evangelio a otras personas. Porque entonces así la persona lo va a recibir, entonces va a entenderlo y entonces va a creer en Dios. Y Dios ya ha ordenado, Dios ya nos ha dado ese privilegio para ir y testificar de estas buenas nuevas. Nuestra segunda implicación es esto. Las buenas nuevas deben ser proclamadas de la manera más clara. Cuando tú y yo compartimos del Evangelio, no debemos que buscar un vocabulario muy rebuscado o muy fino. Eso lo podemos dejar de una manera académica en la escuela. Debemos que transmitir el Evangelio, esa buena noticia de parte de Dios, de una manera clara, sencilla, que las personas puedan entenderlo. Tan sencilla como la vida de Jesús, porque si Dios desde el cielo hubiera dicho, estas son las buenas nuevas, el hombre no hubiera entendido. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Ese mensaje tan complicado se hizo hombre para que tú y yo entendiésemos qué son esas buenas noticias y que es a través de Él que obtenemos vida eterna. Pero cuando hablamos de una manera sencilla, de una manera clara, no debemos que también malentender que debemos diluir del Evangelio de tal manera que las personas les satisfaga el oído, de tal manera que las personas digan, bueno, este es el Evangelio, pero no está de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos que hacerlo de una manera sencilla, pero sin perder la esencia de lo que dice la palabra de Dios. Porque la conversión no es un asunto pasajero. La conversión es un asunto prolongado y radical. Y una persona que escuche el Evangelio de una manera sencilla, clara, y que está conforme al mensaje total de la palabra de Dios, va a actuar de una manera radical. Un cambio total va a pasar en su vida. Pero aquel que escuche un mensaje muy diluido, muy sencillo, ese es el mensaje que hoy conocemos ahora de el Evangelio de la prosperidad, va a andar de esa manera, de una manera muy simple, no tomando en cuenta el carácter completo de Dios. Y cuando hablamos de un cambio radical, vamos a ver este versículo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Muchos de ustedes probablemente ya se lo saben. Y dice, ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Nuestra vieja manera de vivir ya ha sido crucificada en Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no somos esos hombres y mujeres que íbamos en caminos de perdición, en camino de juicio. Ahora somos una nueva criatura. ¿Por qué somos una nueva criatura? En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, dice que hemos nacido de nuevo. El pastor David Platt dice esta frase: la idea de que uno puede venir a Cristo y seguir siendo el mismo no tiene sentido desde una perspectiva bíblica o práctica. Nuevamente lo repito, la idea de que uno puede venir a Cristo y seguir siendo el mismo no tiene ningún sentido bíblico y práctico. ¿Por qué seguir a Cristo si no cambiamos? ¿Por qué decir que seguimos a Cristo si tenemos una vida común y normal, o los que muchas veces les llamamos cristianos nominales? Bueno, vamos a concluir, vamos a ir concluyendo con estas dos preguntas, que cuando hablamos acerca de la gracia salvadora de Cristo Jesús, la gracia eficaz de Cristo Jesús en mi vida, hablando de que Dios me instruye
al arrepentimiento y que Él me capacita para creer en Él, bueno, dicen unos, entonces la salvación se pierde o no se pierde. Si Dios ya escogió a uno, ¿se puede perder? Vamos a leer en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las sabrá. Qué verdad tan maravillosa al saber que estamos seguros en Cristo. Él en este versículo dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Por lo cual nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Y también podremos hacer referencia al apóstol Pablo en el capítulo 8, en Romanos capítulo 8, de que nadie ni nadie nos podrá separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y también hay muchos que se preguntan, entonces, ¿qué de aquellos que venían, que se congregaban, pero que ahora ya no están? Voy a darle referencia a algún versículo bíblico. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto concuerda con Mateo capítulo 7, en la que dice que muchos vendrán en el día final, dirán, Señor, Señor, nosotros echamos fuera demonios. ¿Y qué es lo que Jesús les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y no los va a reconocer. Hay muchos que solamente creerán, pero no se arrepentirán. No hay un arrepentimiento en sus vidas. Y ya hablamos acerca de que este arrepentimiento viene de parte de Dios. Bueno, y hablamos acerca de las implicaciones y acerca de estas dos preguntas de que si se pierde o no se pierde la salvación. Pero vamos a hablar ahora del desafío. ¿Qué es para mí esto del Evangelio? ¿Qué es para mí esto del arrepentimiento? La primera pregunta es, ¿conoces a Cristo? Piénsalo bien, ¿conoces a Cristo? Y no me refiero a que si te congregas en alguna iglesia, o que si escuchas algún tipo de música cristiana. La pregunta es si conoces a Jesús. Y que si lo conoces, pero como tu Señor y Salvador. De una manera personal. No como una forma de conocimiento, una manera intelectual, sino de una manera personal. Si no lo conoces, hoy es el día. Si tú estabas en el camino de perdición, estabas alejado de Dios, estabas esclavo en el pecado, hoy el Evangelio, las buenas nuevas de parte de Dios, es que Cristo murió en la cruz del Calvario para que puedas obtener salvación y vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados y sé un seguidor de Cristo y comparte nuevamente estas buenas nuevas. Pero si tú ya has creído en el Señor Jesucristo, esto es un desafío para ti. Proclama del Evangelio. Proclama el Evangelio a las personas que aún no han creído. Porque ahora ya tienes el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, nos habla acerca del Espíritu Santo que ahora iba a estar con los creyentes y que podían testificar acerca de estas buenas nuevas. No en el poder de mi palabra o mi conocimiento, sino en el poder del Espíritu Santo para proclamar estas buenas nuevas a otras personas. Dile a las personas de las buenas nuevas de Dios para que ellos también puedan ser seguidores y discípulos de Cristo Jesús. Y voy a terminar con este versículo. Romanos capítulo 10, versículo 14, versículo 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de las que anuncian buenas nuevas. Mi hermano, que Dios te bendiga y a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego.